Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Bienvenidos de regreso a Rapport, donde queremos generar sintonía contigo. Aquí en este programa donde siempre tenemos invitados extraordinarios, pero sobre todo apasionados de cada tema que tratamos aquí. Son temas que igual te pueden interesar, te pueden educar, te pueden resultar familiares, pero sobre todo recuerda que aquí no queremos evangelizar absolutamente a nadie. Respetamos las posturas de todos. Y bueno, por eso siempre tenemos a especialistas que nos hablan a fondo de cada tema. Y hoy los quiero invitar a que se pongan cómodos, a que se preparen una agüita, un refresquito. Bueno, refresco no, porque si no el azúcar es mejor. Se tomen una agüita, ya les dije, un vinito, una botanita. Si van en el coche escuchándonos, pues lo hagan con demasiada precaución, por favor, pero siempre cómodos y atentos a todo lo que estamos platicando el día de hoy. Y justamente hoy vamos a tocar un tema que como humanos, híjole, nos hace ver como bestias, que seguimos sin entender lo que significa una vida. Un tema que no entiende ni de edades ni de razas. Y me refiero al abandono animal. Para platicar de este tema nos acompaña Sandra Segovia. Ella es activista de Todos Somos Animales, un grupo de ciudadanos que busca difundir, vincular y reeducar a los humanos para concientizarlos acerca de que todos los animales tenemos derechos. Bienvenida, Sandra. Ay, Paulina, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en tu espacio y sobre todo con la oportunidad de poner a los demás animales pues en boca de todos. Por favor, en conciencia, porque de verdad que hay unos que de plano no entendemos. Sí. Fíjate que de acuerdo con datos del INEGI, en México hay alrededor de 23 millones de mascotas. Sin embargo, el 70% de los perros y gatos, hablando estrictamente de ellos, se encuentran abandonados. Es decir, solamente 5.4 millones viven en un hogar y el resto habita en las calles. Ajá. O sea, hay 23 millones de mascotas en México, de los cuales 5.4 millones tienen un hogar. O sea, ¿dónde están los otros 17 millones restantes, Sandra? Pues fíjate que los otros 17 millones están tristemente en situación de calle. Y bueno, eso, si esa cifra del INEGI fuera actualizada, ¿no? Fuera actualizada, porque hasta el momento nuestras autoridades no se han tomado el tiempo de hacer los censos correspondientes. Incluso aquellos que tienen la obligación, como la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, que nos debe ese censo, que es uno de sus objetivos fundamentales desde su creación. Pero también nos dice este dato del INEGI que la cifra crece a 20% anual. Entonces, este es un número como para volverse loco. Y si regresamos otras estadísticas respecto a este mismo tema, pues vamos a encontrar que en México mueren al menos 60,000 animales por maltrato cada año. Esto de los que se tiene conocimiento, que no necesariamente pues son todos, porque sabemos que muchos lo sufren en traspatio, ¿no? Etcétera. Y también, tristemente, al menos en Ciudad de México, más de 10,000 animales son asesinados en los centros de control canino. Y ahí te va una cifra que es espeluznante. 55% de esos animales son entregados por sus propios tutores en algo que es terrible y que se llama donación voluntaria de animales, que me parece que es algo con lo que deberíamos terminar, sobre todo haciendo sentido con el artículo 13b de la Constitución de la Ciudad de México, que nos obliga a todos a proteger a los demás. O sea, hoy un día yo amanezco y digo, ya no me voy a hacer responsable de mi perro, de mi gato, porque ya me cayó gordo, porque no puedo, porque me voy a cambiar de casa, y ya sea que se me hace fácil dejarlo en el parque, en la marquesa, en la calle, o simplemente voy y lo dono, como dices ahí, a estos centros, para que lo duerman, porque pues es un perro, es un gato, ¿no? Yo quiero aclarar, Pau, en realidad no los duermen, los matan. Oh, bueno. O sea, porque en los perros no despiertan después de ese proceso, sí, bueno, ¿no? Claro, porque siempre buscamos suavizar estas historias y hablamos de dormir a los animales cuando en realidad estamos llevando a estos animales a ser asesinados a un centro de control canino. O sea, el animal no va a despertar. No, eutanasia sería si el animal estuviera en enfermedad terminal y lo ayudaras a morir. Okay. Pero hay animales perfectamente sanos que sí son llevados a ser asesinados a los centros de control canino. Y bueno, me parece que esa es una práctica que de principio deberíamos de modificar. Almirante Brown, que es un municipio en Argentina,
que hizo historia desde hace un montón de décadas, porque fue el primer municipio que no controlaba la sobrepoblación canina y felina de sus animales a través de la matanza, sino a través de la esterilización masiva, continua y gratuita, decía que el Estado educa con el ejemplo. Claro. Y entonces me parece que esto es absolutamente cierto y que una práctica como la donación voluntaria es algo que se debería determinar ya en los centros de control canino de todo el país. Ok. Oye, el abandono animal pues es un fenómeno que afecta en este caso a perros y gatos y a otros animales que abarcan cualquier edad o cualquier tipo de raza. Pero ¿por qué motivos realmente la gente abandona los animales? Pues por el motivo que se le antoje. Los dos principalmente reportados tienen que ver con el tema de la conducta, o sea, el perro no se comporta como yo quiero que se comporte, y el segundo tiene que ver con que no cumple la expectativa en términos de raza de lo que yo creía. Yo pensé que iba a ser chiquito y es grandote. Yo pensé que iba a ser blanco y se puso negro. Yo pensé que lo que sea. Estas son las razones más comunes, digamos, ¿no? Pero en realidad me parece que la razón principal tiene que ver con que la gente está claramente poco sensibilizada al respecto de que son seres con profunda capacidad de sentir, similar a la de nosotros. Y mira que eso no lo digo yo, ya se comprobó científicamente desde el año 2012, cuando un montón de neurocientíficos de los más picudos de la talla de Philip Lowe, de la talla de Stephen Hawking, se reunieron y hicieron un documento hermoso que se llama la Declaración de Cambridge, donde especifica pues, que todos los demás animales tienen los sustratos neurológicos que les permite tener conciencia y capacidad de sentir al igual que nosotros, ¿no? Entonces me parece que la gente no está muy clara de esto, ¿no? Estamos muy acostumbrados a cosificar a los animales porque más jurídicamente en muchos estados todavía son considerados cosas, ¿no? Y en ese sentido actuamos como si así lo fuera. Y hay muchas prácticas que son legales, como esta de la donación voluntaria, que es terrible, ¿no? Que así lo permiten. Entonces, creo que sí tenemos que recapacitar en ese sentido, que los animales claramente no son cosas, son seres sintientes. La Constitución de la Ciudad de México, y afortunadamente la de muchos estados alrededor del país, ya los reconoce con esta característica de seres sintientes, y me parece que todo lo demás tendría que actuar en consecuencia. Reformas a las leyes, pero también reformas en el actuar tanto de las autoridades como de los ciudadanos. Oye, eso que decías, que tienen muchas similitudes de sentir como nosotros. Sí. No, yo creo que ellos sienten mucho más, porque si sintiéramos realmente, no habría tanta gente tan cruel abandonando a los animales a su suerte, ¿no? Y justamente de los temas que te preguntaba hace un momento es, o sea, ¿por qué la gente los abandona? La gente cree en Navidad o en el cumpleaños que el perrito, el gatito es un bonito regalo, ¿no? Ajá. Y entonces después cuando se dan cuenta que hay una gran responsabilidad, porque es una vida, ya los dejan, ¿no? Entonces, bueno, Sí. que quede clarísimo que cualquier animal es un ser sintiente. Uh-huh. Eso tiene que quedar muy claro. Quiero hacerte una pregunta importante. ¿Qué pasó con los animales ahora en la pandemia? Porque de por sí tenemos un índice de abandono cañón, ¿no? Pero en la pandemia se volvió como que entre el pánico que vivíamos como seres humanos, pero además también un pretexto perfecto para decir, no, el perro me va a contagiar, el gato también, y mejor lo echo a la calle. ¿Qué pasó? Pues fíjate que insisto en que no hay estadísticas oficiales respecto a lo que pasa con esta temática, y yo vuelvo a hacer un exhorto a las autoridades responsables, porque la mejor manera de abordar cualquier tema es conocerlo. Y entonces no tenemos datos respecto a la temática de los animales en nuestro país, y deberíamos de tenerlos. Pero lo que reportan los activistas que se dedican a rescates, a recibir denuncias, etcétera, es que los números se incrementaron alrededor de un 15%. ¿No? Ya sea por temas como el que tú mencionas, de personas que estaban preocupados de que se les pudieran contagiar, pero también por personas que desafortunadamente pues tuvieron que perder sus empleos y se quedaron sin recursos para hacerse cargo de sus animales. Y en ese sentido también, insisto, la Constitución de la Ciudad de México nos obliga a todos los ciudadanos, pero también a las autoridades, a proteger a los animales, y estos animales quedaron en un absoluto desamparo, a diferencia de otros países del mundo donde los estados tomaron acciones específicas para atender a estos animales que sus tutores tenían complicaciones económicas, pero incluso hubo lugares como España, donde se generaron políticas públicas para atender, por ejemplo, a las comunidades felinas
ferales que hay en ciertos lugares para que fueran alimentadas sin peligro de contagio por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces sí creo que no le estamos haciendo justicia a la hermosa Constitución que creamos en esta ciudad y a muchas otras, y que tendríamos que trabajar ciudadanía y gobierno para hacerla cumplir. Me dices, es que las autoridades pues también no conocen, creo que ni la partida por la mitad, ¿verdad? ¿Quiénes son más abandonados? ¿Los animales jóvenes o los animales ya viejos? Porque también es muy sabido que, no nada más es que fue el regalo y está chiquito y no sé cómo hacerme responsable de él, sino, ya está viejito y está lleno de achaques, ya no me sirve, y entonces lo tiran a la calle. La gente abandona todo. La gente no tiene preferencia, abandona animales finísimos, de raza, con chip, animales entrenados, abandona animales chicos, animales grandes, animales jóvenes, animales viejos, animales costosos, animales de la calle. O sea, la gente no quiere compromisos y no quiere asumir las responsabilidades que tiene, y entonces se deshace con mucha facilidad, porque además así se puede hacer en esta ciudad, y bueno, mucha gente comete estas infracciones porque se permite. Déjame contarles un dato muy interesante. Existe una asociación a nivel mundial que es la World Animal Protection, que genera ciertos índices, que es el Animal Protection Index, y se genera ciertos índices de manera anual y evalúa alrededor de 53 países. Y entonces les da calificaciones desde la A hasta la GH, ¿no? A muy bien, H muy mal. Y los criterios que toma en cuenta para hacer esta evaluación es que en el país existan leyes que protejan a los animales y además instituciones que hagan cumplir esas leyes, ¿no? Y entonces la evaluación, digamos, global de México de esos índices es de una letra C. Y entonces tú dirías, ¿cómo? Una letra por arriba de Canadá incluso, ¿no? Y sí, lo que pasa es que estos cuates de la World Animal Protection son europeos. Entonces ellos asumen que habiendo leyes y habiendo autoridad, pues eso funciona, ¿ves? Y aquí hay ley y hay autoridad, pero la cosa no cuadra, ¿no? Es la parte que no han considerado. Pero si rescatamos, digamos, esta lectura de este índice, eso significa que entonces no estamos tan mal, y que con un poco de voluntad política y presión por parte de la ciudadanía podríamos hacer que la cosa para los animales caminara de mucho mejor manera, porque sí tenemos algunas leyes, sobre todo para los animales de compañía, no tanto para el resto de los animales, pero sí para los de compañía, leyes muy avanzadas en ciertos estados del país que podrían hacer que las cosas caminen bastante mejor. Algo que mencionabas antes de que empezáramos el programa y que a mí me gustaría que quedara como muy claro justamente para quien nos ve y quien nos escucha, es que todo esto no se está haciendo porque nos gustan los animalitos y, como decías, los bichitos. O sea, esto es un movimiento importante que se tiene que hacer todavía más grande por el hecho de que son seres sintientes, porque son seres con vida, porque tienen derechos y porque tenemos que defenderlos, porque no tienen voz para salir a defenderse, pobres animales, ¿no? No es que los pobretemos, pero al final de cuentas que quede clara esa parte, ¿no, Sandra? Sí, pues les hemos arrebatado la voz definitivamente, pero tienen ya un reconocimiento constitucional no solo en Ciudad de México, sino en algunos otros estados, y es nuestro deber hacer que ese reconocimiento constitucional se cumpla en todos sentidos, porque yo te decía al iniciar esta conversación hace unos minutos, si no se cumple un artículo de la Constitución para los animales, también podría no cumplirse para cualquier otra cosa. Entonces sí nos debería de preocupar muchísimo que existan artículos de la Constitución que están siendo claramente ignorados. Por ejemplo, déjame leerte el artículo. Sí. El artículo de la Constitución es padrísimo. Dice, esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto deben recibir trato digno. Hermoso. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Estos, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral. Las autoridades de la ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales, y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Y yo me pregunto, ¿por qué seguimos teniendo corridas de toros en esta ciudad? No, pues, como dijiste, es un poema bien bonito. Es un poema que tenemos que hacer cumplir, y todos y cada uno de los artículos que de ella emanan, porque, como decíamos, este no es un tema de si me gustan o no los animales, es un asunto claramente jurídico que tiene repercusiones y que genera jurisprudencia para los animales y para cualquier otro ser que estuviera representado en esa misma Constitución. No, por supuesto, pero bueno, pues tenemos que empezar por, como dices, como seres humanos, respetar nuestras propias leyes y exigirle a las autoridades que la cumplan también. Sí, desde luego. ¿Tú qué crees o qué piensas
o qué crees que piensa, más bien una persona, ¿no? Si es que llega a pensar, cuando abandona a su animal de compañía, ¿crees que pueda dormir tranquilo? O sea, de verdad estamos tan mal de la cabeza y nos vale 3 hectáreas de pepino el hecho de decir, voy al parque, a la Marquesa, y lo dejo, y yo llego muy tranquilamente a mi casa. ¿Qué crees que piensa esa gente si es que piensa algo? Pues yo en realidad creo que muchas de las cuestiones que suceden en nuestro país en materia de infringir las leyes tienen que ver con que se puede hacer. No hay consecuencias para hacerlo. No hay consecuencias ni sociales ni jurídicas, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿No? Yo le abro la puerta al perro, nadie me dice nada, nadie se entera, no me pasa nada, mi vida transcurre igual. ¿De qué me voy a preocupar? Lo hago claramente porque puedo hacerlo, ¿no? Y creo, por eso hago tanto hincapié en que estamos obligados a informarnos, porque existen muchas leyes, podemos hacer denuncias, podemos castigar a esta gente que es abandonadora de animales, porque el abandono está consignado en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y en muchas otras legislaciones. En todosomosanimales.org tenemos una sección que se llama Leyes en México, donde vienen todas las leyes de todos los estados, y otra donde tenemos que se llama ¿Dónde denunciar maltrato animal en todo el país?, donde vienen los números telefónicos de todas las instancias donde se pueden levantar estas denuncias, porque es muy importante que la ciudadanía sepa que sí se pueden hacer cosas al respecto. Es latoso, es complicado, sí, es tardado, es engorroso, como cualquier otra denuncia. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero yo les digo a todos los amigos que nos están escuchando, vale la pena, porque además si no lo haces tú que estás viendo ese delito, claro, probablemente no lo haga nadie más. Decía Arturo Berlanga, que fue nuestro primer invitado. Saludos, Arturo. Nos decía, por favor, gente, si están viendo que ocurre un delito, no te pongas a grabar. Primero habla al 911, busca dónde puedes hablar, resuelve, ¿no? O sea, busca ayuda para ese animal y después te pones a grabar con tu video para que documentes y lo subas a las redes sociales. Pero justo, la gente es como, ay, mira, le están golpeando, le está pasando y entonces le voy a grabar y le voy a decir y le voy a hacer y adormecemos siempre la tragedia, ¿no? Sí, desde luego. Y también hay que ser justos en esto. Las autoridades no han modernizado los mecanismos de denuncia. O sea, podría ser muy sencillo hacer denuncias vía redes sociales, donde hay contacto directo con las autoridades. Siempre te regresan a hacer una llamada telefónica o acudir a una oficina. Esto en ciertos momentos puede ser muy complicado y además puede pasar mucho tiempo entre la comisión de un delito y el momento de hacer la denuncia, y hay momentos en los que se debe de actuar de inmediato. Entonces, también hay un tema en el que las autoridades deberían modernizar los modos de hacer denuncias mucho más expeditas, sobre todo en estos temas que tienen que ver con los demás animales y donde a veces son de oportunidad. Vas pasando por un lugar por el que no transitas frecuentemente, te encuentras sí, una cosa que llama la atención y bueno, necesitas reaccionar de forma inmediata. Oye, Sandra, y vamos a verlo de manera cruel, cruda y como es, digo, para que la gente tenga como esa imagen mental. O sea, ¿qué son y qué sucede en los centros de control? O sea, porque ahí no hay un trato digno para los animales. Llegan a morirse, pero entonces, o sea, ¿cuánto tiempo están ahí? ¿Cómo los maltratan? Porque no es un trato digno. ¿Qué pasa en los centros de control? Bueno, mira, un animal en situación de calle le pueden ocurrir muchas cosas. Una de las muchas que le puede ocurrir es acabar en un centro de control canino. Los centros de control canino son lugares designados en su mayoría para matar animales que nadie quiere, ¿no? Y eventualmente para hacer campañas de esterilización. Y a mí me parece que la ecuación debería de ser al revés. Y si no, pregúntenle a Holanda cómo resolvió su problema con unas cuestiones adicionales más, pero básicamente así resolvió su problema de sobrepoblación canina. Lo segundo es que si bien la NOM 033 fue modificada en el año 2015 para que los animales solo pudieran ser asesinados, digamos, a través de una sobredosis de anestésicos, lo cierto es que no siempre en los centros de control canino tienen todos los insumos que requieren. Y entonces, pues recurren a su creatividad y en ese sentido, pues matan a los animales con los métodos, pues,
que se menos les van, ortodoxos. que se les vayan ocurriendo de acuerdo a los insumos que tengan. Y eso que puede ser desde una sobredosis de X. Hay que ser crudos porque... Pues es que, mira, hemos visto animales que los han matado a palos, animales que los han matado con baterías de coche y cables y electrocución y bueno... Yo no quiero dar ideas aquí tampoco, claro. ¿no? Pero sí digamos que fuera de la norma también, porque desde luego tampoco hay muchos mecanismos de verificación dentro de nuestras instituciones para asegurarnos de que las leyes se estén cumpliendo, ¿no? Pero también hay animales que no llegan a los centros de control canino. Hay animales que terminan en las calles por mucho tiempo y en las calles pasan hambre, pasan frío, desde luego pueden ser víctimas de atropellamientos, de golpes, tristemente, y se ha incrementado el caso de violaciones y un sinnúmero de cosas que los puede llevar en realidad hasta la muerte, ¿no? Son animales que en general no viven mucho tiempo, ¿no? Porque están desnutridos, porque están lastimados, pero el tiempo que viven la pasan bastante mal. Eventualmente algunos de los animales que están en situación de calle pueden ser rescatados por algunos activistas, pueden ser adoptados por personas de buen corazón que los encuentran en su camino, pero lo cierto es que la gran mayoría de los animales que están en situación de calle la pasan bastante mal. Esa es una parte del abandono, Pau, pero hay otra parte del abandono que yo quisiera rescatar, porque hablabas en tu estadística que 5.4 millones de animales de compañías sí están en una casa. Y yo quiero hablar del otro abandono. El abandono de la azotea, sí. El abandono del balcón, el abandono del patio trasero. Hemos tenido reportes de animales que han muerto de hambre y de sed estando en una azotea de una casa, y hemos visto escenas en todos los noticiarios de animales que han sido asesinados por sus propios tutores en una azotea de una casa también. Entonces, el abandono no siempre está en las calles. El abandono también puede estar dentro de los mismos hogares. Así es que el animal esté dentro de una casa no garantiza que haya una tutela responsable para el mismo, ¿no? Y en ese sentido yo sí quisiera invitarlos a todos a cambiar algunas cosas dentro de nuestra semántica, ¿no? Para transformar esta relación que tenemos con los animales, dejar de hablar de dueños, ¿no? Claro. Porque, insisto, no son cosas. Tú no eres dueño de tu hijo, tú eres su padre, eres su tutor, ¿no? Entonces no puedes ser dueño de tu perro. Pero hoy todavía ser tu tutor, hay gente, ¿no?, que hace burla, ¿no? Ay, tu perrijo, tu gatijo, pues sí, no lo parí, pero son mis hijos, ¿no? Y mira que sonará a burla, pero en algunos países del mundo ya se está trabajando jurídicamente para formalizar el concepto de familia interespecie, donde, por ejemplo, en casos de divorcio se pueda regular la custodia de los animales de compañía que había dentro de ese hogar. Entonces, sí se burlarán, digamos, del tema o del caso de los perrijos, de los gatijos, quienes no están tan familiarizados con el hecho de esta relación cercana que se puede entablar con los demás animales, pero lo que sí es cierto es que dada la capacidad de sentir de ellos y la capacidad de sentir nuestra, ya jurídicamente en muchas legislaciones se está planteando el concepto de familia interespecie, y yo no me sorprendería que dentro de poco ya hubiera legislaciones en otros países del mundo que la tuvieran aprobada. Oye, pues estaría muy bien, pero y tienes toda la razón, ¿eh? O sea, es el pleito porque quién se queda con el hijo, pero no con el perro, con el gato, y como dices, el abandono también está dentro de las casas. Pero regresando un poco al tema de la calle, ¿no? De estos animales que sufren en la calle, la gente también cree que abrirle la puerta o llevarlo a la marquesa es darle una segunda oportunidad, porque lo voy a dejar ser libre. Entonces, que también le quede claro a la gente justamente que lo somete a que no tienen agua, no tienen comida, sufren de enfermedades y que nadie los puede atender. Bueno, en ese sentido vamos a recordarle a la gente que los gatos hace 10,000 años y los perros hace 19,000 fueron domesticados por el ser humano. ¿Eso qué significa? Eso significa que los volvimos total y absolutamente dependientes de nosotros. Lo que quiere decir que si tú lo llevas a cualquier lugar del planeta donde no esté a cargo de un ser humano, no la va a pasar bien. Sí, por supuesto. No importa el lugar que sea, porque ya no son lobos, ¿no? Sí. Ni son gatos ferales o silvestres, ¿no? Son animales domésticos. Y entonces sí me parece que es un comportamiento, digamos,
cuasi traidor domesticarlos para después abandonarlos, ¿no? Totalmente. O sea, les quitamos esa capacidad de vivir en libertad para después tirarlos a las calles y abandonarlos con el más profundo de los desprecios. Me parece que es algo en lo que deberíamos de hacer mucho más conciencias. Incluso existen varias teorías antropológicas que hacen referencia a que, por ejemplo, una parte de la evolución que tuvo ese neandertal hace miles de años, que se convirtió en Homo sapiens, tiene que ver con su relación con el perro, que permitió que esta parte de la nariz se redujera y con eso creciera el cerebro. Y entonces hay una teoría que dice que somos seres humanos gracias a los perros. ¿Se merecen entonces que los tratemos como los tratemos? Ay, no. ¿No? Y además que los hemos utilizado, explotado para innumerables cosas, me parece que sí es un acto traidor el que cometemos con ellos y que eso habla bastante mal de nosotros como sociedad y que deberíamos de recapacitar en eso. Y si no, la autoridad, con su ejemplo y con sus acciones, nos debería obligar a hacerlo. Ahora, justamente hablando del abandono animal, pues no nada más es que, ay, bueno, ya que quedó en mi conciencia o no, porque creo que la gente que lo hace, insisto, no tiene conciencia, pero realmente, o sea, ¿qué consecuencias produce a nivel sociedad que haya una gran cantidad de abandono animal, ya sea tanto en las propias casas como en la calle? ¿Qué mal produce a la sociedad? Bueno, yo lo primero que quiero destacar, que además es de lo que se habla muy poco, porque cuando se habla de los animales en situación de calle, se habla mucho de los temas de salud pública, se habla mucho de los temas de ecología, estos animales ferales que atacan a la fauna silvestre, ¿no? Pero se habla poco del terrible acto de injusticia que se comete contra un ser sintiente. Y me parece que ese es el punto central, ¿no? Normalizamos el acto de injusticia contra seres sintientes. Y nos acostumbramos a vivir con eso, normal, ¿no? Y empezamos a normalizar cosas. Ana María Manzoni, quien es una extraordinaria activista, pero además es psicóloga italiana y que tiene un libro fantástico que se llama Por el mal camino, dice en su texto que la violencia es violencia, sin importar la especie de la víctima, que no hay violencias chicas ni violencias grandes, y que las violencias van sumando a otras violencias, de tal manera que se complementan. Cuando nosotros normalizamos o mantenemos indiferente el hecho de que haya seres que están viviendo situaciones injustas por causa nuestra y no hacemos nada, contribuimos para el clima de violencia que se respira en muchas otras cosas a nuestro alrededor y al que también nos familiarizamos, nos acostumbramos y lo normalizamos. Entonces, en ese sentido, hablamos muy poco de lo injusto que es que esos animales estén ahí y de lo responsables que somos absolutamente todos, porque no hacer nada también es hacer algo, ¿eh? Sí, por supuesto. Y es tomar posición. Entonces, todos somos responsables de eso que está sucediendo. Y que sí daña a la sociedad como sociedad, definitivamente, como decía Sandra ahorita, violencia es violencia, y no nada más es cuestión de abandonar al perrito, abandonar al gatito y que sea un problema de salud, sino que a final de cuentas genera un problema como sociedad porque lo normalizamos, porque simplemente no pasa nada. Hace rato mencionabas los estados de la República. ¿Cuáles son las leyes o qué leyes tienen adecuadas y qué estados son para justamente castigar el abandono animal? Mira, prácticamente todos los estados del país, excepto Oaxaca, tienen leyes de protección animal. Y dentro de estas leyes, pues si bien hay variaciones, prácticamente en todas se establece que no está permitido el tema del maltrato. El problema con nuestras legislaciones no es tanto su articulado ni las penas que se imponen para ese articulado, sino los mecanismos de verificación. ¿Quién se encarga de asegurarse que tú no abandones a tu perro? ¿Quién vigila? ¿Cómo sabes si ese perro que está en la calle era mío o era de él o era tuyo? ¿No? Porque si está en tu casa está bien atendido. Nadie sabe, porque no hay mecanismos de verificación. En Ciudad de México, y también lo tiene pendiente la Agencia de Atención Animal, y yo sé que me van a odiar, pero no me importa, tienen pendiente hacer el censo, el famoso RUAC, Registro Único de Animales de Compañía, porque esa es la única forma de saber que ese animal es mío y que si está en la calle, bueno, entonces yo lo abandoné y entonces soy acreedora a una sanción. Pero prácticamente en ningún estado del país existen mecanismos de verificación para hacer valer las leyes. Insisto, excepto Oaxaca,
todos los estados del país tienen leyes de protección a los animales. Especistas y terribles todas, pero tienen. Bueno, pues a ver. ¿Qué consecuencias debería de tener una persona que sea sorprendida abandonando un animal? Porque hasta hoy, pues ya lo hemos platicado a lo largo de todo este tiempo que llevamos aquí, que no hay una verdadera consecuencia y que no va a cambiar. ¿Qué se necesitaría? O sea, multas, meterlos a la cárcel, cortarles un brazo, o qué es lo que realmente tenemos que colgarlos de los ahí, o sea, ¿o qué tenemos que hacer para que realmente la gente... Mencionaste varias que me gustaron. Oye, es que de verdad, como dices, como no pasa nada, como no hay un registro, pues ¿quién va a saber? ¿No? Mira, yo creo que las leyes sí tienen que tener este factor punitivo porque las hace como preventivo, ¿no? Que la gente diga, no, yo no quiero que me pase eso. Entonces sí debería de existir una sanción, ¿no? Un castigo, llámale económico, llámale pena de prisión. Pero me parece también que debería de haber una consecuencia más grave. Por ejemplo, que exista un registro donde a él se le prohíba volver a tener animales por siempre, jamás. Me parece que eso sería fantástico. Pero además, me parece que aquí el tema es que tenemos que reeducar a estas personas y en ese sentido también sería muy útil que acudiera a algún tipo de capacitación o que hiciera voluntariado en algunos lugares o que se viera expuesto a la problemática. Cualquier circunstancia que nos permita reeducar a ese sujeto para asegurarnos que aunque ya no va a tener animales, ¿no? Al menos en su conciencia se haya generado un cambio. Ay, bueno, pues vamos a trabajar en ello. Una de las cosas que también tenemos que hacer como sociedad para evitar también tantos problemas con los animales es esterilizar. ¿Por qué la gente no esteriliza? O sea, ¿por qué la gente todavía romantiza no, es que mi perro tiene derecho a sentir el amor? Cuando además, gente, o sea, también está científicamente comprobado, los perros y los gatos no es que sientan amor cuando tienen sexo con otro animal, ¿no? Bueno, la gente no se esteriliza tampoco. No. ¿Y de cuántos millones de humanos sabemos en el planeta? Chispas. Y también tenemos hijos sin la menor responsabilidad. Entonces, Pues bueno. no es de sorprender que la problemática pues se extienda hacia los demás animales. Pero a ver, vamos a ser muy prácticos en ese sentido. ¿Por qué no deberían de reproducirse los animales? Los animales no deberían de reproducirse. Porque, por ejemplo, en Ciudad de México estamos matando alrededor de 15,000 animales al mes. Que esto ya es una tragedia en sí decirlo. Pero si a esto le sumamos que esto representa mucho dinero también y muchos recursos asignados, la tragedia se va multiplicando. Entonces, ¿qué han hecho otros países que han logrado resolver la problemática de manera ética y de manera responsable y además con mucho éxito, como el caso de Holanda? Bueno, el caso de Holanda hizo una esterilización masiva y obligatoria de los animales. Aquí no era de si tu tía, de si tú quieres, de si, por favor, si dame chance, nada. Había algunas excepciones con el caso de los criadores que tenían que registrarse y que tenían que pagar un permiso y que tenían que cumplir ciertos requisitos y que además tenían regulada cuántos animales podían reproducir por año y cuántas camadas podían tener, etcétera, ¿no? El abandono estaba castigado con prisión de 3 años y además $17,000 o el equivalente a $17,000, que no era una multa, la verdad, menor. Ya no se andan con cosas de a ver si te la aplico, y tenían los mecanismos para poder aplicar este tipo de multas. Además, le pusieron muchos impuestos a la compra de animales, entonces comprar animales era carísimo. Y entonces mucha gente no podía comprar, y entonces lo que hacía era adoptar. O abrir la puerta y ver el que pasaba, ¿no? Ajá. Por enfrente de su casa, y hacerse de ese animal. Y desde luego también muchas campañas de concientización respecto a lo terrible del abandono de los animales. Exitosamente, Holanda consiguió que el 90% de los hogares holandeses adoptar un animal en situación de calle y logró controlar el problema de la sobrepoblación canina y felina en su lugar, lo que nos comprueba que es un tema de voluntad. Matar animales no es la solución. Hemos matado animales los últimos 50 años y los animales siguen en la calle, lo que demuestra con toda evidencia que no funciona, que es tirar el dinero a la basura. No solo es cruel y terrible, no
funciona, porque no se trata solo de matar, sino de dejar de reproducir. Y tenemos un montón de criaderos, desde los más finos y nice y controlados, shalala, hasta el de criaderito de traspatio que no completa para la quincena y pone a parir a su perro, ¿no? Sí. Y pasando en medio por las cosas más espeluznantes del planeta. Entonces, no va a haber manera de controlar la sobrepoblación canina si no dejamos de reproducir animales. La lógica es muy sencilla. Matar no funciona porque cuando tú matas a ese animal, dejas ese nicho vacío y otro animal que está en la calle regresa y ocupa su lugar. Y el cuento es de no acabar. Hay que esterilizarlos a todos de forma masiva, continua, gratuita, permanente y extendida a todos los lugares del país y a todos los lugares de la ciudad. Necesitamos hacerlo ya. Y multar a la gente que abandona los animales para que diga, no, mejor ya me la voy a pensar bien. Y como subirle los impuestos. O sea, por favor, le suben el impuesto a cada tontería. ¿Por qué no se lo suben a los animales para que justamente la gente deje de comprar animales? No, pero aclara bien, porque ya ves que nos pusieron IVA en los alimentos. No vayan a creer que los impuestos a los animales sea otra cosa de esas y ya para que quieran. No. Oye, hablabas de las campañas y lo mismo preguntaba yo en el tema de maltrato animal. ¿De verdad tú crees que las campañas, o sea, el hecho de que haya videos, de que haya pancartas allá afuera, ¿realmente crees que a la gente al 100% le cae el 20%? Porque hay veces que lo vemos y decimos, sí, y el que sigue, ¿no? Entonces, ¿realmente las campañas de pseudoconcientización sirven? ¿O de verdad hay que agarrar madrazos a la gente para que entienda? No, mira, yo soy publicista de formación. Y siendo publicista tengo que decirte que las campañas sí funcionan. Okay. Y funcionan muy bien. Pero una campaña se compone de 2 elementos. Un elemento que es el mensaje en sí, que tiene que ser un mensaje inteligente, poderoso, fácil de recordar y memorable, ¿no? Y otra, suficiente peso mediático como para que la gente lo recuerde las suficientes veces y la cantidad de gente adecuada. Poner 2 lonas afuera de mi casa no es una campaña de concientización. Claro. ¿No? Entonces, que es lo mismo que sucede con las campañas de esterilización de las autoridades, ¿no? Yo esterilicé 3 gatitos en mi alcaldía y yo esterilicé 2. Ya hice mi campaña de esterilización. No, señores, eso no es una campaña de esterilización. No, se tienen que planear, tienen que tener cierta cobertura, cierta cantidad de animales para que esto funcione. Fíjate, necesitamos esterilizar al 70% del universo de los animales en un corto periodo de tiempo para empezar a ver cambios inmediatos. Entonces, tenemos varios problemas. 1, Agencia de Atención Animal. Seguimos sin saber cuántos animales son, ¿no? Eso es lo primero, porque si no, ¿cómo sabemos el 70% de cuántos? ¿Y cómo podemos planearlas? ¿Y cómo podemos distribuirlas? Y 2, necesitamos saber dónde están. Para eso también necesitamos el censo, para saber dónde están, porque si no, ¿cómo rayos lo hacemos? ¿No? Entonces necesitamos empezar a planear las campañas de forma ordenada y profesional, de tal manera que entonces sí empiecen a surtir el efecto que queremos que surtan, porque de lo contrario se vuelven esfuerzos casi simbólicos, ¿no? De yo esterilicé 3, yo esterilicé 4. Los activistas esterilizan lo que pueden con los recursos que pueden, pero tampoco es suficiente porque hay que ser honestos. Para las personas que ven las series de los programas en Europa donde los activistas tienen muchos recursos y les hacen muchas donaciones, no es el caso de los activistas nacionales. La pasamos muy mal, lo pagamos de nuestra bolsa, nuestros recursos son muy limitados, es casi imposible ser donatario autorizado. Entonces, no podemos hacer grandes esfuerzos ni grandes campañas. Son esfuerzos que suman entre todos, sí, suman, y con los que queremos colaborar con las autoridades, porque creemos que esto es trabajo no solo de ellos, sino también de la sociedad civil que participa, pero sí, en definitiva, quienes tienen la infraestructura y quienes tienen los recursos, pero quienes tienen la obligación son ellos. Ok. ¿Qué debo hacer si me encuentro un animal en situación de calle o a un animal abandonado? Que lo vemos en la calle, que lo veo, o sea, en las carreteras. ¿Qué debo hacer yo como persona, como ciudadano? ¿Qué hago? Pues todo depende qué tipo de animal sea, porque no es lo mismo un animal silvestre que un animal doméstico. Y incluso dentro de los animales domésticos, pues hay diferencias muy importantes entre un perro y un gato, ¿no? Claramente lo que yo sugeriría, si tú no eres un experto en el rescate de animales, no te expongas, repórtalo a la autoridad competente o a tu albergue de confianza, porque
tocar a un animal que está lastimado y que está dolorido te puede exponer a que te muerdan si no lo puedes manipular de la manera adecuada. Si el animal está sano, más o menos entiende, responde a tu llamado, no está agresivo, bueno, entonces sí puedes hacer el esfuerzo de acercarte, y lo primero que hay que hacer es llevarlo a un médico veterinario para que indique qué es lo que hay que hacer con él y empezarlo a poner fuerte para lo que siga, ¿no? Antes de pensar en una esterilización o cosas de estas, ¿no? Empezar a hacer diagnósticos, ¿no? Pero sí, todo depende. Si es un animal silvestre, bueno, pues sí, tienes que llamar de inmediato a Profepa, a Semarnat, a la Brigancia de Vigilancia Animal, en el caso de la Ciudad de México, porque déjame decirte, y la brigada ha sido testigo de eso, pues no nada más se abandonan perros y gatos, ya la brigada ha rescatado monos, ha rescatado tucanes, ha rescatado puerquitos vietnamitas que ahora están tan de moda. Sí. Y bueno, ya sabes, la gente abandona absolutamente lo que sea. Pero sí es muy importante que si tú no sabes manipular al animal, acudas con alguien que sí lo sepa, lo reportes de inmediato para que ese animal reciba la atención que merece. Ok, vamos a regresar al tema de las autoridades. Por ejemplo, ¿dónde puedo denunciar un abandono? O sea, ¿a quién recurro? No nada más si me encuentro uno, si yo ya estoy viendo que en la casa lo tienen en la azotea, lo tienen muy mal, o que el perrito está, o el gatito, o ya sea, como decías, un tucán, cualquier especie de animal. O sea, ¿a dónde debo hacerle denuncia? Mira, desafortunadamente en México, digamos que no está estandarizado cómo funcionan. No hay las mismas autoridades en todos los estados. En unos estados se llaman de una manera, en otros estados se llaman de otra manera, en unos estados ciertas instituciones tienen ciertas facultades y en otros otra. Entonces, yo lo que les sugiero, para que no andemos vueltos locos, todosomosanimales.org, le picas en la pestaña ¿dónde denunciar maltrato animal en todo el país? Y ahí viene la información estado por estado. Entonces tú le picas a Aguascalientes y viene la información de Aguascalientes, le picas a Coahuila, viene la de Coahuila, y ahí vienen teléfonos, correos electrónicos, páginas web, redes sociales, etcétera, de dónde puedes reportar. Oye, y como ciudadanos, digo, porque una parte es lo que tienen que hacer las autoridades, pero como ciudadanos, ¿qué crees tú o qué sugieres tú que debemos de hacer? O sea, nos queda claro que la palabra adecuada es concientización, pero ¿qué nos va a llevar a ser conscientes para no abandonar un animal, ya sea en casa o en la calle? Pues mira, yo me estaba acordando que de niños creo que todos leímos el cuento del Principito. Ajá. Y yo no sé si te acuerdas, pero por ahí en una de las frases dice, por siempre responsables de lo que se ha domesticado. Y creo que eso es algo que nos deberíamos de tatuar en alguno de los brazos, porque esos animales no están ahí porque lo hubieran querido. Están ahí porque nosotros como humanidad los pusimos ahí. Les quitamos la posibilidad de ser libres. Les quitamos la posibilidad de vivir en su hábitat como lo hacían antes. Se lo quitamos nosotros, por nuestra conveniencia, para explotarlos en actividades que eran convenientes para nosotros. Y a cambio de quitarles su libertad, los hemos abandonado en las calles, con la más profunda de las indiferencias. Si eso no nos hace recapacitar, no veo qué es lo que nos va a hacer lograrlo. Ay, dejemos de normalizar eso, por favor. Oye, yo te quiero preguntar, ya vamos a ir cerrando esta charla, pero ¿cómo le haces para no desgastarte, para no sufrir con cada caso? ¿Cómo le haces para dar tanto amor a todos esos animales, no? Que las bestias, porque yo no los llamaría humanos, o sea, los dejan en la calle. Digo, yo cada que veo uno en la calle, bueno, lloro, sufro y obviamente trato de hacer algo, les doy de comer o trato de recogerlos y llevarlos por lo menos a un veterinario. Pero ¿cómo le haces tú que te dedicas día y noche a estas cosas para no morir en el intento? Bueno, no, los activistas sufrimos igual o más que las personas, pero a diferencia, pues nos aguantamos el sufrimiento a cambio de las satisfacciones que tenemos con los casos de éxito y con los logros que se van teniendo. Siempre la verdad es que vale la pena, sin olvidar pues que de repente hay que pagar un poco de terapia porque la cosa se pone complicada en algunos momentos, pero la verdad es que vale la pena, es un hobby, pasatiempo, una actividad complicada, que requiere mucho espíritu, que requiere mucha fuerza de voluntad, porque pues hay más nos y más tragedias que casos de éxito, pero la verdad es que pelear por ello siempre vale la pena. Ok. Ahora,
antes de ir como aterrizando ya nuestro cierre, danos todas tus redes sociales para que la gente, o sea, esté en contacto contigo y sepa justamente qué puede hacer. Si tiene alguna duda, te contacte. Sí, pues miren, es muy sencillo. En Twitter y en Instagram me encuentran como @SegoviaSan, así como de Daniel San, Segovia San, ahí me encuentran, Twitter e Instagram. En Facebook estoy como Todos Somos Animales MX, y nuestra página de internet, todosomosanimales.org. En YouTube está nuestro canal también, Todos Somos Animales. Búsquenos, ahí están nuestros programas, nuestros podcasts en Spotify, también los encuentran. Y que recuerden que, o sea, herramientas hay, ¿no? Justamente para que podamos evitar el abandono animal. Y si tienen dudas, no, o sea, por favor, contacten a Sandra, que es una buenaza en lo que hace. Feliz de ayudar. Oye, Sandra, y ahora vamos a ver esa parte más humana de ti. A ver si es cierto. A ver. Te voy a hacer muchas preguntas. Vale. Bueno, no muchas, son unas cuantas. Vale. Y quiero que me las respondas, pero así, lo Rápido. primero que se te venga a la Muy bien. mente, ¿ok? Sas. Entonces, ¿quién es Sandra un domingo cualquiera? Gente de familia que disfruta a sus animales de compañía, a sus papás y a sus hermanos. Muy bien. ¿Qué significa para ti Todos Somos Animales? Eso, la idea de que puedo convencer a los seres humanos de que no se sientan avergonzados del término animal, que con mucho orgullo digamos que todos lo somos. ¿Qué significa para ti Rafael, Alicia, Ana Pau, Tyron, Ay. Pancho y Soraya? Son lo mejor del mundo, lo mejor, y te faltaron Julia, Matiz, Tadeo, Galleta, sí. Son lo mejor del mundo. Literalmente es lo mejor del mundo. Es la familia de Sandra. Son lo mejor del mundo. ¿Cuál es tu palabra favorita? Animales. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Injusticia. ¿Qué te enciende o te motiva creativamente, espiritualmente o emocionalmente? Los animales. ¿Qué te apaga? La injusticia, el abuso. ¿Cuál es tu grosería preferida? Chingao. ¿Cuál es tu ruido o sonido favorito, el que prefieres? ¡Wow! ¿Cuál es el ruido o sonido que detestas? Ay, los claxons. ¿Qué profesión distinta a la tuya hubieras ejercido? Abogado. ¿Qué profesión no te gustaría tener jamás? Ay, funcionario público. Sí, qué horror. Y bueno, sin temas religiosos ni mucho menos, pero si el cielo existiera, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues a las puertas del cielo? Aquí te están esperando tus animales. Muy bien, muy bien. Pues como ven, aprendimos algo hoy, muchachos. Pepe, Iván, ¿sí? Wow. Ay, wow. Aprendieron a ladrar hoy. Pues muchas gracias, Sandra, por habernos acompañado este día. Ojalá y de verdad hayamos sembrado una semillita en la persona que nos esté escuchando y que lo comparta y que logremos ese avance que sea cada vez menos lento para que la gente entienda que los animales están aquí para darnos amor. Absolutamente, Pau. Te agradezco mucho el espacio, este programa tan bonito, tan emotivo. Y pues como decimos en la emisión que yo tengo, que la gente no se olvida que todos somos animales, ¿sí? También tú. Muchas gracias por la invitación. Exactamente, y justo me quitó las palabras de la boca. Así como dice Sandra, tenemos que entender que todos animales, sí, también tú, todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, todos somos animales. Y hagamos conciencia, por favor, no son juguetes, o sea, es una vida. O sea, los animales dependen de nosotros, como dice Sandra, les quitamos el derecho a la libertad. Por favor, hagámonos responsables. Y si no quieren tener el compromiso de tener un animal en casa, simplemente no lo compren, no lo adopten y todos felices y todos contentos. Gracias por haber pasado este ratito con nosotros. El próximo capítulo hablaremos de otro tema completamente diferente. Gracias a Iván, gracias a Pepe y bueno, pues nos vemos en la próxima. Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite